creo que al PT se le fue la boca. Decir cosas cercanas a las que la oposición viene planteando. El PT y el Verde sienten que les hace daño la reforma, que les dificulta su vida política. Es natural que tengan cierta resistencia. No se van a dar un balazo en el pie. La revocación del mandato será en 2027. ¿Por qué votaron antes de 2021 que se hiciera en 2021 la revocación con Andrés Manuel, que era una figura poderosísima? El PT la votó a favor. Pues opino que están diciendo barbaridades. Es que el PT y el Verde no valen madre. A ver, cabrón, revisa los números. Hay elecciones cerradas en distritos, en municipios, que los votos del PT y el Verde hacen la diferencia. Sí ha sido una alianza ganadora. ¿Para qué nos madreamos a los aliados? Pregunto yo. Me invitan la semana pasada a la convención de banqueros. Yo estaba en ese lugar. Celebró en un restaurante caro su cumpleaños. Porque quieren que los hijos y las hijas del pueblo seamos sus meseros, sus cocineros, sus ballet parking, sus chalanes, pero no les cabe en la cabeza. Winston Churchill decía que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. La oposición verdadera va a salir de nosotros mismos, porque la oposición no tiene credibilidad. ¿Qué es lo que ves tú en la relación México-Estados Unidos? ¿Hay riesgo latente de una intervención en México? Absolutamente. En México es el petróleo del Golfo de México. Sí. Cuba es el colmo de la ignorancia. Hay alguna gente que le cuesta mucho trabajo pensar qué pasa si no tienes petróleo. El pobre es pobre porque quiere. Voy a decir algo que no he dicho nunca. Sean todas y todos bienvenidos, humildemente, a su podcast favorito de política, Voces. Y como cada semana traemos a las voces más importantes, más influyentes de este país, más interesantes. Y ha habido un personaje que desde el episodio 1 nos han pedido todas y cada una de las semanas. Y hoy, gracias a ustedes, lo hemos logrado y le doy la bienvenida al senador Gerardo Fernández Noroña. Senador Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias. No, hombre, gracias a ti por venir. Y bueno, quiero arrancar fuerte. ¿Tú eres del Partido del Trabajo todavía? No me afilié nunca al Partido del Trabajo. Yo estoy muy agradecido con ellos. Fui externo, fui diputado de la coalición PT, entonces Convergencia, fíjate, en 2009. Fui diputado en esa legislatura, 61ª, y me integré al grupo del Partido del Trabajo. Era un grupo parlamentario extraordinario. Estaba Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Lauritz del Castillo, Lupe Reyes, como externos todos. Sí. Enrique Ibarra, que fue secretario de gobierno con el exgobernador de Jalisco, con se me fue ahorita el nombre de este cabrón, y Jaime Cárdenas, mi hermanito, un traidorzuelo que no vale la pena mencionar, y un servidor. Fuimos, era una fracción muy chiquita, 13 diputados, 7 externos, y de los 7, 4 acaparamos la tribuna. Jaime Cárdenas tuvo como 635 intervenciones en tribuna. Yo tuve 630. Yo me di cuenta que él quería tener más intervenciones. Yo lo quiero mucho. O sea, nunca competimos, pero sí intervenían bastante. Mucho. Oye, y luego fui PT, Encuentro Social y Morena en 2018, candidato y de la fracción del PT, siempre como externo. Sí. Luego en 2021, Partido Verde, Morena PT, sí. Seguí en la fracción del PT. Me propusieron en la interna como su precandidato a la presidencia. Sí. El Partido del Trabajo, quedé en tercer lugar en la interna, y ya en la campaña me dijo la hoy compañera presidenta: oye, debes afiliarte a Morena, porque Morena es complicado. En buen sentido, ¿no? ¿Te invitó la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, me dijo, y le dije: cuando quieras, tú decides, si en la campaña, si al principio, si al final. Y en Guadalajara, justamente, un último evento, le dije: oye, pues no me has dicho después, no pasa nada. Y acabé afiliándome en el proceso de afiliación que se hizo general. Ahí me afilié. Oye, Gerardo, estamos hablando de, si bien nunca estuviste afiliado al PT, siempre estuviste externo, sí. Pues había sido una figura representante. Sí, muy fuerte. Muy fuerte del PT. Sí, o sea, claro. fuiste su candidato a la presidencia. En este tema de la reforma electoral, ¿qué piensas de la posición que tiene el PT? A ver, la primera reforma que se presentó, mira, hay una crítica que se hace, que yo creo que es correcta, de las pocas críticas correctas. ¿Cuál es?
todas las reformas electorales que se han hecho de consenso. Sí. O sea, con todas las fuerzas políticas, con todas. Es cierto que el PRI, cuando hacía las reformas, las hacía para mantenerse en el poder. Porque hay que recordar que en el 76 solo hubo un candidato a la presidencia, López Portillo, entonces ya hizo crisis su sistema de partido-estado. Y en 77 hicieron la gran reforma que integró al Partido Comunista, que integró a otras fuerzas opositoras, la representación proporcional, luego se aumentó a 200 diputados, en fin, pero toda reforma con los fraudes que había y la desconfianza que existía se hacía de consenso. Esta es la primera reforma que no es de consenso, que sale directamente desde la fuerza mayoritaria, sin aceptar discusión y acuerdo con las otras fuerzas políticas. ¿Es esta o es esta? Sin moverle una coma, ¿es como esa frase? Así, ¿es esta o es esta? Sí. Yo creo que eso complica mucho. Pues con la oposición, pues son culebras, o sea, esos además, pues, hiciéramos lo que hiciéramos, pues son profundamente hipócritas, están planteando necedades, cosas falsas. Pero con nuestros aliados sí debió haber hecho un esfuerzo. Sí. Ahora te pongo un ejemplo. Por favor. La elección pluris, yo de acuerdo. Que se quiten. No, que vayan a buscar el voto. Sí. Que vayan a buscar el voto. Y proponen dos métodos. Pues ¿por qué no uno? Ese no es un asunto de principios. No, o sea, a ver, ya decidiste que 100 van a ir a los 300 distritos y que de los mejores resultados que no ganen se va a decidir la representación proporcional. Claro. Pues está muy bien. Sí. ¿Y para qué los otros 100 los mandas a una circunscripción? Hay circunscripciones con 8 estados. Imagínate que tienes que ir a hacer campaña a 8 estados. Pero olvídate que si es bueno, malo, regular el método, ¿para qué 2 métodos? Pues con uno solo. Yo creo. Esas cosas yo creo que se podían cambiar. Y no se... O sea, esta es la propuesta, punto. Entonces, yo creo que eso dificultó el acuerdo. Y lo otro es que el PT y el Verde sienten que les hace daño la reforma, ¿no? Y que les dificulta su vida política. Entonces es natural que tengan cierta resistencia. No se van a dar un balazo en el pie. Okay. No, es natural. Yo creo que todos se les pudo haber convencido, yo creo, si hubiésemos... Bueno, a mí no me tocó ese procesamiento, se hizo desde el gobierno. Pero igual y me equivoco, y igual y no había manera, e igual, como dijo la compañera presidenta, simplemente pues ella cumplió, porque cumplió un compromiso de campaña, y ya si los aliados apoyan no es su responsabilidad. Pero mira, yo creo que es lamentable que el costo lo estén pagando el PT y el Verde, y no los culebras del PRI y el PAN, que son traidores a la patria y traidores al pueblo y están pidiendo la intervención militar a Estados Unidos y le dijeron majadería y media. No sé si viste las intervenciones de Elisha, el coordinador de los diputados del PAN. Le dijo, rompa el pacto con el narco, presidenta. Como si lo hubiera. O sea, qué majadería. No, pero además es una majadería política y una verdadera insolencia. Sí. Exacto, como si lo hubiera. Rompa el pacto con López Obrador, somos el mismo movimiento, cretino. Dijo cosas muy... a mí me toca intervenir y me lo hubiera ido a la yugular. ¿Qué le pasa al tipo? ¿No? Moreira del PRI, o sea, yo me eché todas las intervenciones, o sea, un horror. La verdad es que deberían ellos cargar con el costo. Ellos era evidente que iban a votar en contra, pero lo que dijeron, la sarta de mentiras que dijeron. Yo creo que al PT se le fue la boca, también. Yo creo que el PT es decir cosas cercanas a las que la oposición viene planteando. Pues es un partido único, esas cosas. O sea, no tiene sentido, porque además yo decía por otro lado, a ver, compañeros, compañeras, seamos cuidadosos en la crítica al PT y al Verde, porque vamos a seguir aliados. ¿Tú crees que sigan aliados después de esto? A ver, yo te digo, es que mucha gente no entiende que aunque hubiésemos aprobado la reforma que envió la compañera presidenta, yo hubiera votado a favor, pues yo estoy en el Senado, se decidió en la Cámara de Diputados, porque luego hacen intriga diciendo que yo no voté a favor, pues si no llegó al Senado, ¿cómo voy a votar?
aunque tuviésemos el 90% de los votos Morena, fíjate lo que te digo, solo tendríamos 300 diputados y 300 diputados y diputadas. Porque no puedes tener más, porque la Constitución no le permite a ningún partido tener más de 300. Sí. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que necesitas aliados para reformas constitucionales. Necesitas 335 diputados, más o menos, no sé el número exacto, 336. ¿De dónde vas a sacar esos 36? ¿Del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano? Pues es evidente que con el PT y el Verde. ¿Para qué nos peleamos con nuestros aliados si nos requerimos? Hay elecciones, o sea, quien dice, es que el PT y el Verde no valen madre. A ver, cabrón, revisa los números. Michoacán no lo hubiésemos ganado sin los votos del PT y el Verde. Campeche no lo hubiésemos ganado sin los votos del PT y el Verde. Hay elecciones cerradas en distritos, en municipios, que los votos del PT y el Verde hacen la diferencia. Porque si ha sido una alianza ganadora. Ganamos en 2018, ganamos en 2024, hemos sacado prácticamente todas las reformas. La de la elección del Poder Judicial. Con un voto de Yunes. O sea, ¿y qué? Le decimos que no a Yunes. Y no sacamos ni una pinche reforma. O sea, es que eso es lo que no se entiende. Entonces, ¿para qué nos madreamos a los aliados? Pregunto yo. Ok. Oye, pero yo creo que sí hay que ver el tema de las candidaturas, en donde muchas veces el PT y el Verde terminan rompiendo con Morena y terminan haciendo que lleguen gobiernos del PRI y del PAN. ¿En dónde? En Guerrero, por ejemplo, 2018 no hubo, yo lo digo desde mi estado, no hubo alianza. Hay muchos estados en donde entiendo, se paran y se van en bloque. Y eso también debilita, ¿no lo crees? O sea, ¿qué aliados son esos? Y entonces, ¿para qué los madreas? Si los necesitas. ¿Por qué no fortaleces la alianza en vez de seguir diciendo, porque además a nivel local a mí me ha tocado escuchar que los tres partidos dicen nos conviene ir separados? Y yo creo que hacen un mal cálculo en general. Porque se están viendo el ombligo y lo que tenemos que ver es el interés del pueblo y de la patria. Entonces, lo digo de otra manera. Si tú tienes lo más importante, que es la presidencia, ¿por qué no vas a ayudar a que crezcan tus aliados? Pregunto yo. Si tú estás sacando la ventaja mayúscula. ¿Crees que entonces Morena se está excediendo con...? No digo que se esté, no digo que se esté excediendo, no son almitas bienhechoras, o sea, hace política con mujeres y hombres de carne y hueso, con virtudes y defectos. Lo que yo digo es, ¿te ayudaron a ganar o no? Sí. ¿Te ayudaron a sacar o no las reformas constitucionales? Sí. ¿Ha funcionado la alianza? Sí. Lo demás es lo de menos. A ver, hay cambios que el país plantea, pero yo creo que una buena parte de esos cambios son porque la derecha nos ganó en el debate. Tú hace un momento lo que ibas a decir era la desaparición de los pluris. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque se les olvida que Morena tenía 30 pluris y 6 de mayoría. Dicho de otra manera, la representación proporcional permite que las minorías existan y que se puedan convertir en mayoría. En Estados Unidos el sistema es el que gana, se lleva todo. Tú puedes ganar los 300 distritos, los ganas por un voto, y aunque la fuerza segunda tenga el 40% de los votos, no tiene nada. Eso, yo no digo esté bien, está mal, pues no es o sea, yo creo que democráticamente esa fuerza representa el 40% del electorado y debería tener una representación en el Congreso. Yo creo. Bueno, pues si no gana las de mayoría, que es la idea del sistema mixto que vivimos, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, pues la representación proporcional permite que las minorías estén presentes. Ese es todo el tema. Y la derecha, con los medios, ganó mucho. Las pluris no sirven para nada, que no sé qué. Ellos ya, oigan, los de mayoría del PRI y del PAN votaron a favor de los aumentos a los impuestos. No fueron solo los pluris. A ver, la presidencia, vamos a desaparecer la presidencia porque teníamos usurpadores como Calderón o presidentes como Peña. Pues no, lo que tienes que hacer es recuperar esa posición y ponerla al servicio del pueblo. Entonces,
yo creo que resolvía bien el que los pluris vayan a elección. Pues a mí me parece que eso quitaba la idea que la gente vota, pero vota de manera indirecta, porque al votar por el partido vota por su lista. Que tenga que, a ver, tú quieres ser pluri, pues ve a pedir el voto, y si la gente lo da, eres, y si no, no, está bien. A mí me parece eso un avance. Me parece un avance. Disminuir el presupuesto de los partidos, pues está bien. O sea, la mayoría de los planteamientos de la propuesta de reforma, porque no quiero que quede una idea diferente a lo que estoy diciendo, es correcto. ¿Cómo procesas eso? Pues ese es un tema. Ese es un tema. Porque los partidos más pequeños, Morena recibe mucho dinero del presupuesto. Si se lo recortas a la mitad, pues sigue siendo un buen ingreso. Claro. Si a los partidos pequeños les recortas a la mitad, los pones en una dificultad. Pero yo, por ejemplo, diría, a mí si me preguntas una reforma electoral, yo incluiría nada de dinero privado. Nada, solo público. Porque por el dinero privado entra el narco y entran las componendas de corrupción. No, solo público. Y así tienes igualdad de condiciones, porque a nadie están financiando más los grandes poderes económicos. ¿No? Pero con la preocupación legítima, porque sí es mucho lo que... No es que sea mucho, o sea, es que hay muchas necesidades y entonces a los partidos hay que bajarse el presupuesto, está bien. Oye, senador, la reforma electoral del Plan B, así lo han llamado, se va a votar en las próximas horas. ¿Para cuándo? Mañana en el Senado. Para cuando se publique esto ya se votó. Sí. Encapsulémonos en el tiempo y veamos, ¿tú qué opinas respecto a esta reforma? Yo voy a votar a favor, hombre, yo voy a votar a favor. ¿De los tres crees que están bien los tres puntos importantes? A ver, el tema que más han criticado, que la revocación del mandato sea en 2027. Pues si fue la propuesta del compañero presidente y la votamos a favor la pasada legislatura, fue la oposición la que no estuvo de acuerdo, la votamos a favor en la Cámara de Diputados, el PT la votó a favor. Fíjate lo que te digo, el PT la votó a favor. Sí. La votamos a favor y en el Senado no pasó. Se tuvo que correr un año porque argumentan lo que ahora, no, es que va a ir Andrés Manuel en la boleta y entonces eso va a tener un impacto. A ver, ustedes están diciendo que está mal el gobierno, que ya, que se vaya, que la gente no lo quiere. Pues en la de 2027, en la intermedia, ¿por qué? Porque es cuando más gente participa. Después de la presidencial, donde más participa el electorado es en la elección intermedia. No que se vaya al 28. Yo estoy de acuerdo, pero además la reforma mantiene las dos fechas, 28 y 27, la intermedia un año después. Y me dicen, yo no estoy cierto porque no he platicado con ellos, que el PT coincide con la oposición de que es que no, es que Morena va a ser beneficiada. ¿Y qué opinas de eso? Pues opino que están diciendo barbaridades. Se le está yendo la boca como tú lo estás. Están diciendo barbaridades. Pues a ver, ¿por qué votaron en 2021, antes de 2021, que se hiciera en 2021 la revocación con Andrés Manuel, que era una figura poderosísima? Y fíjate, con la fuerte que era la figura del compañero presidente, sí. Y tuvimos descalabros en la elección de 2021 por el COVID. Entonces tú no sabes qué va a pasar. O sea, esta visión así simplona de que es que no, pues no sabes. Traemos una presión enorme, el gobierno de Estados Unidos, pues no sabes qué va a pasar. Entonces es correcto, es más, yo lo que plantearía es que quede en la intermedia y que la oposición la pida, que recabe firmas. Y si recaba las firmas suficientes, se hace, y si no, no. No que sea obligatoria. Y si hay revocación, pues claro que quien está en la presidencia puede defenderse, pues nomás faltaba que te agarren a garrotazos como piñata y tú tengas que estar mudo. Siempre, como dice la compañera presidenta, que no llames a votar por ningún partido. Acabas ya de decir 2 veces que se le está yendo la boca al PT, ¿no? O sea, lo dijiste de la reforma electoral. Digámoslo de manera correcta, no comparto sus apreciaciones. No comparto sus apreciaciones. Esto de puntualmente lo que te estoy diciendo, de que va a ser favorable para Morena, de que no debe ser en 2027, pues no lo comparto. Muchos analistas, específicamente Viri Ríos, hoy da una nota en donde dice que la oposición, pues todo el mundo pensó que venía desde fuera
y terminó creciendo la oposición desde dentro, o al menos así parece. Parece que cada vez pues habría que revisar lo que escribe Viri Ríos, porque Viri Ríos decía que esto así lo quería la compañera presidenta. Y que lo estaba haciendo para exhibirlos y para quitárselos de encima y para hacer ya que Morena fuera solo. Entonces, pues está diciendo otra cosa, según me dices. Que se está... A mí no me parece una analista seria. Ok. Me parece que se van con la finta, como mucho tiempo se fueron con la finta con Denise Dresser. Ok. Y entonces el PT, el Verde, todavía no se sabe qué es lo que se va a votar. ¿Cómo va a nacer el sentido de sus votos? La alianza de Morena, PT, Verde debe mantenerse, debe consolidarse, debe entenderse que es muy importante. Y vuelvo a decir con quién vamos a hacer reformas constitucionales si nos peleamos con nuestros aliados. Claro. Es una situación complicada, ¿no? Porque son tus aliados con quienes llegaste al poder y hoy dicen, no, pero es que esto no. Bueno, ¿y por qué sí? Porque, a ver, si yo soy tu aliado, no soy tu incondicional. O sea, en una igualdad de circunstancias. A ver, me tienes que convencer. Pues si somos un movimiento democrático, no es esto se hace así. Pues me tienes que convencer. ¿Tú crees entonces que el gran problema es ese? O sea, que no hay un convencimiento, No estoy diciendo que sea el gran problema. Lo que yo digo es que la obediencia no puede ser la característica de un movimiento democrático. O sea, no puede ser, tienes que obedecer, esta es la línea, este es el mandato, este es el camino. Okay. Claro que quien encabeza el movimiento, y es en este caso la jefa del Estado mexicano, que tiene un liderazgo, que se le reconoce y que hay que apoyarlo. Pues no tengo duda de ello. Pero si tengo duda de alguna cosa que propone, no debo decir nada porque es un crimen de lesa humanidad. Si yo Tienen derecho a disentir. Pues si somos un movimiento de mujeres y hombres libres, yo me imagino que los hombres y mujeres libres disienten, discuten, evalúan, critican, razonan. Claro. O sea, porque está cabrón que te diga, es que si algo dices, oye, yo aquí creo que... ¡Traidor! ¡Ay, caray! ¡Qué fuerte! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, no? ¿Cómo calificas este tipo de comentarios? Yo no los comparto. Dentro y fuera de Morena. A ver, si yo te digo que el PET se le dio la boca, ha sido terrible la campaña contra Lili Aguilar, burlándose de su físico por un problema de salud que tuvo. Sí. Y no es ninguna perita en dulce, pero es incorrecto, pues es lo que le criticamos a la derecha que hace. Claro. Pues puedes debatir muy duro las cosas, pero de ahí a llegar a esos niveles de agresión, de descalificación, me parece incorrecto. Somos compañeros y compañeras. Está bien que Winston Churchill decía que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Pero está cabrón. No, yo creo que debemos, es más, yo creo que la gran carencia, de verdad, estoy convencido que la gran carencia del movimiento es que no hay un lugar donde hacer este tipo de reflexiones. El PRD, o sea, dirán misa, acabó hecho la basura que fue, por eso desaparecieron. Sí. Pero su Consejo Nacional era un espacio de discusión durísimo, durísimo. En los últimos se agarraron a golpes. Bueno, no, eso ya es una descomposición, pero no, cuando digo durísimo es la discusión, el debate, la energía, la reflexión, sí, la crítica. De acuerdo. Olvídate que te pongas de acuerdo, se discuta. Por lo menos salga la duda. ¿Tú crees que está bien desaparecer a los pluris? Está bien, cabrón, pues exponlo y da tus razones. Y yo me subo a tribuna a decir por qué creo que estás equivocado, por qué creo que se debe mantener esa representación, que está bien que vayan a la votación, y al final se toma una decisión. Pero si solo es una voz, y esa voz es la sabia, la única, la que tiene la mirada lejos para decir por dónde vamos todos, y luego si tú crees que por ahí puede haber un problema, y te callas, y aparece el problema, y dices, pues es que yo lo veía. ¿Y por qué no lo dijiste? Y si lo dices, eres traidor. No, bueno. Es una paradoja, ¿no? No, claro. No es una paradoja, es una chingadera. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Debe haber un espacio de reflexión. Claro,
Se decide la línea y te vas por ahí, aunque tú hayas votado en contra, internamente. Fíjate también eso. A ver. Porque sí, a ver, si hay un espacio de discusión Sí. y tú dices, los PROES deben desaparecer, de un sector del partido, y yo digo con otro sector, no, espérense, cabrones, pues es un retroceso democrático, y se vota y se decide que los PROES desaparecen. No, pues ya se decidió. Ya nos oímos, ya discutimos, ya reflexionamos, pues ni modo, pues eso fue el camino determinado por la mayoría, pues ya. Porque las cosas también, si hay un espacio de discusión y se deciden las cosas de manera democrática, se asume el resultado. Y en todo caso tú sigues en la lucha posteriormente de, oigan, ya vieron, cabrones, lo que la cambio, si hay que meter otra vez la figura, oigan. Y a lo mejor en algún momento te dicen, pues sí, tenía razón, y bueno, pues hay que corregir. O dicen, no, está todo madre el sistema, tú estás equivocado, güey, ya está, como dicen algunos, suficientemente maduro para que los que tienen la fuerza suficiente estén y los que no, pues no están. Y por lo menos se discute. Ajá. Pero se discutió y se discute y se sigue discutiendo. Y nadie te descalifica por pensar de manera crítica o inclusive diferente. Porque además imagínate si no va a haber diferencia en el pensamiento, si hay gente que estaba en el PAN y que está con nosotros, o que estaba en el PRI, o que está en movimiento, o que no tenía experiencia partidaria, o que estábamos en el PRD. ¿Tú crees entonces que eso es lo que ha hecho falta? Yo creo que hace falta. El debate, el escuchar. Un espacio de discusión interno. La discusión. Inclusive cerrado, ¿eh? No es para que te luzcas y digan, y yo. No. Sin prensa ni nada. Un espacio. Y que sea como lo dices, ¿no? Que entonces se decide y se vota. Con toda dureza y con toda franqueza y se decide y esta es la línea y se acabó. Oye, Gerardo, estabas hablando del tema de la oposición, cómo es que se ponen en este papel pro intervención. Sí, y tú acabas de donar 64,000 pesos. A Cuba. Te están criticando mucho por eso. ¿Qué le respondes a estas personas que dicen, ¿y por qué no se lo dona a la montaña de Guerrero? Te podría decir lo que pienso en este momento, por favor. Pero sería políticamente incorrecto. No, pero pues aquí estamos sin filtros. Estas son voces sin filtros. No, son muy hipócritas. Son muy hipócritas porque trabajamos todos los días para la montaña de Guerrero. Porque trabajamos todos los días para el país, porque están recibiendo este año ya becas los niños y las niñas, porque sacamos en nuestro movimiento 13,5 millones de personas de la pobreza, porque los adultos mayores que no recibían nada están recibiendo su pensión de adulto mayor, porque estamos haciendo un esfuerzo, cabrón, y porque en Cuba hay 13 millones de personas, niños, niñas incluidas, que por la perversidad del gobierno de Estados Unidos que tiene bloqueado económicamente desde hace 65 años a Cuba y ahora no permite que llegue ni una gota de petróleo, acaban de morir antier en la noche en un hospital, todos los que tenían un ventilador porque hubo un apagón de más de un día y esos necesitan electricidad y se murió la gente. Y los niños y las niñas están padeciendo, y la basura está en la calle, y no tienes cómo transportar la comida. Es una canallada lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y me salen con la tontería, es que aquí se necesita, claro que se necesita mucho, y porque aquí se necesita mucho y están matando a 22,000 niños en Palestina, tú no vas a decir nada de Palestina, ni vas a ser solidario con Palestina, porque ahí están masacrando ante los ojos del mundo para desaparecer ese pueblo, y entonces ¿qué vas a hacer a Palestina? Como si dejara uno de hacer cosas aquí. Yo no iba a subir la cooperación, no la iba a subir, porque en el grupo habíamos acordado que lo hiciéramos en grupo originalmente, en el grupo parlamentario del Senado, y luego se dijo que no, que cada quien lo hiciera en lo individual. Y entonces, pues es una manera de demostrar que sí estoy cooperando, ¿no? Este cabrón me dijo, hay que cooperar y hacerlo público. Y dije, claro que no, porque me parece que eso no tiene que hacerse público. Lo hice público por esa razón. Y sabía en el momento que lo hice público que se iban a dejar venir, porque el problema que tienen conmigo no es si coopero o no coopero. ¿Cuál es el problema? Les da rabia que exista. ¿Por qué les da rabia que sea un hombre libre. Les da rabia que los pongo en evidencia. Les da rabia que soy congruente. Les da rabia que por más que me atacan, me descalifican, denuestan, hacen campañas. Decías fuera del aire hace rato, ya traes dos, ¿no? Polémicas. Cada semana. Martes. Claro. Cada semana. Haga lo que haga. Me invitan la semana pasada a la convención de banqueros. Hace 30 años, estaba protestando en la Convención de Banqueros y me llevaban preso.
hace 30 años. Y a la semana pasada fui ahí al hotel Estás en Ava, primera fila con Justin Trudeau, ¿no? de la ponencia, sí. Y luego les dije en un desayuno que hubo con la mesa directiva, les dije 2 cosas, que les agradecía la invitación, fueron muy generosos, fueron, muy gentiles fueron, y que además pues yo estaba en ese lugar tranquilo, sin que nadie me molestara, porque si fuera yo ahí, aunque lo puedo pagar, estarían jodiendo. Que no es austero, que gran vida, ¿no? Todas las tonterías. Acto seguido, al día siguiente, suácatelas. Celebró en un restaurante caro su cumpleaños. Farsantes. Porque quieren que los hijos y las hijas del pueblo seamos sus meseros, sus cocineros, sus ballet parking, sus chalanes, pero no les cabe en la cabeza que estamos abriendo el camino para todas las hijas y los hijos del pueblo en todos los espacios de la vida pública y de la vida privada. Entonces, no importa eso qué les haga. molesta. Sí, llevé una palestina, la periodista Mendoza, sí llevaba un trapito ahí, trapitos los que se pone ella, muy caros, por cierto, pero, o sea, lo que vale es la persona, lo que vale es su corazón, lo que vale es su compromiso con la humanidad, no los trapitos que uno se pone. Y esa es una Palestina, que es una forma de solidaridad con el genocidio que está cometiendo con el pueblo palestino. Imagínate, Trump declara que hay un alto al fuego y acto seguido presenta la solución para Gaza, hacer un resort, sin los gazasíes ahí, por supuesto. No, bueno, los están matando a los ojos de todo el mundo. ¿Qué haces en Gaza? Pues que eso que están haciendo ahí no lo pueden hacer acá. Se les olvida que Estados Unidos nos robó 60% del territorio en una intervención militar en 1946. Se les olvida. Se les olvida cómo se ha tratado la mayor parte del pueblo. Se les olvida lo que están haciendo a los hermanos migrantes hoy en día en Estados Unidos, metiendo a niños en a la cárcel solo por ser migrantes, a personas solo por ser morenas, que de eso tampoco decimos nada. ¿Qué opinas de esta oposición que va a Fox News y dice que debería apoyar desde Estados Unidos? Están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos, son traidores a la patria y traidores al pueblo. Punto. ¿No ves esta oposición que pueda de verdad... Se va a desaparecer. Va a desaparecer la Va a oposición. desaparecer esta oposición. El PRI se va. Yo creo que en 2027, máximo en 2030, el PAN igual. Porque el PAN cometió el error de aliarse con el PRI. Yo cuando se aliaron en 2021, yo hacía fiesta. Y me acuerdo que Arturo Escobar, que era el coordinador de los diputados del PRI, me dijo, no, Gerardo, vamos a tener muchos problemas, tiene una estructura muy poderosa en todo el país y aliados, está cabrón. Y yo dije, no, se quitaron la máscara. Se quitaron la máscara, son lo mismo, lo hemos venido diciendo, son lo mismo. ¿Van a desaparecer? Pues sí, porque ahora ya están jodidos, ya sabemos que son lo mismo. Entonces, aunque vayan separados, ya sabemos que son lo mismo, que el PRI y el PAN representan lo mismo. Son culebras, odian al pueblo, están en contra de la gente, su amor no es sincero. Quien no se entere, pues no se entera. Es el que tenga ojos para ver que vea. Entonces, esa oposición mentirosa, intrigante, farsante. Mira, pongo un ejemplo simple. Bueno, no es tan simple, pero lo de la sobrerepresentación. Pues claro que hay sobrerepresentación. Si tienes 300 de mayoría, los puedes ganar por un voto. Entonces, no va a corresponder el porcentaje de votos que tengas con el porcentaje de legisladores. Es un sistema predominantemente de mayoría. Nadie le dice al Partido Republicano que está sobrerepresentado, porque su sistema es quien gana se lleva todo. Y si tiene el 30% de los votos y con eso gana todo, pues nadie le dice, oye, pues tú no puedes tener el 70% de los legisladores. Pues es de mayoría. O a Gran Bretaña, ahí nadie les dice que son antidemocráticos. Los farsantes del PRI y el PAN hicieron estas reglas. Y Beltrones mete una propuesta para desaparecer la sobrerepresentación. Farsante. Jorge Romero, todos ellos, farsantes. Porque ese es el sistema que crearon. Y porque es un sistema que garantiza la participación de las minorías y que es preponderantemente de mayoría. Okay. Entonces, pero es solo un ejemplo. Acabo de estar en Ciudad Juárez. Me regalaron un libro pequeñito. A ver, en 1965, un grupo de jóvenes mayoritariamente tomó las armas para asaltar, para tomar el cuartel militar de Madera, hartos de la represión, de los atropellos, de los despojos a los campesinos, de la tala ilegal, y los masacran. Y los echan ahí a una fosa común. Los que sobrevivieron
se van 3 años después a tomar unos pueblos de Chihuahua, y en Tezopaco se llama el pueblo en Sonora. Ahí los detienen, los torturan y los matan, los fusilan. Sin juicio, nada, pues los matan. Sí, claro. ¿Tú sabías eso? No, yo tampoco lo sabía. Me acabo de enterar ahora que se cumplieron 60 años del intento de asalto al cuartel Madera en 2025. Pues eso era el PRI. Pues la masacre del 2 de octubre del 68, el 71, Aguas Blancas, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Solo así a bote pronto. Claro. Pues el PAN, Calderón bañó en sangre el país. 12 de estudiantes del TEC de Monterrey asesinados que porque eran narcos, que iban armados hasta los dientes, dijo el usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Bañó en sangre el país, mataban a civiles en retenes militares, y ahora nos viene a dar clases de democracia, de civilidad, que está en contra de la militarización. Farsantes. Nosotros le dimos un marco legal a la participación de las Fuerzas Armadas, una supervisión de su actividad. Entonces, su amor no es sincero, como te digo. Y me parece que en el pecado llevan la penitencia, como se dice popularmente, porque la gente los tiene muy medidos. El pueblo está en un nivel de politización muy alto, y yo creo que no van a regresar, y que creo que van a desaparecer como oposición. Yo creo que saldrá otra oposición. Yo lo dije en algún momento, la compañera presidenta me dijo, no lo digas, cabrón, porque la oposición verdadera, yo creo que espero que muy tarde va a salir de nosotros mismos. De nosotros mismos. Porque la oposición no tiene credibilidad. Ok. Lo están esperando eventualmente, entonces. Pues yo espero que pasen muchas décadas antes de que eso suceda. Uh-huh. Oye, hablando de la oposición, y hablaste en donde justo fuera del aire decía que pues para ti es martes y hay ya 2 polémicas en tu nombre. ¿Tú sientes que tienes una persecución de parte de... Un ataque permanente. ¿De quiénes? De la derecha, hombre. De la derecha, claro. Y son los medios, los comunicadores en redes, los partidos. Es un golpeteo permanente. Te decía hace rato, fuera del aire, fui a una entrevista, todos los lugares comunes, francamente majadero, las cosas de vínculos con el narco, de nuestro movimiento, por favor, o sea... ¿Tú qué dices a esta Pues que tema? es una majadería. El compañero presidente López Obrador, vínculos con el narco. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum. Porfirio Muñoz Ledo llegó a decir... Porfirio Muñoz Ledo al final, él era un hombre de poder, que para él el poder era lo más importante, y se quedaba fuera y se descomponía. Yo nos sentábamos así, él aquí y yo aquí, cuando fuimos diputados juntos en 2009. Él se fue a dormir siendo senador, iba en el primer lugar de la lista de Movimiento Ciudadano, y se despertó con la noticia de que habían metido a alguien de Televisión Azteca en el lugar. Okay. Andaba inconsolable. Yo lo quise mucho a Porfirio, inconsolable. Y tuvimos rupturas muy fuertes en algún momento. Yo dije, Porfirio, tú eres Porfirio. No necesitas de un pinche hueso ninguno para ser Porfirio. Pero él necesitaba la parafernalia, el poder, el tener el cargo, la chingada, todo. Entonces, eso lo descomponía. Y al final de su vida, pues no fue. Era un hombre con virtudes muy grandes y sus defectos del mismo tamaño. Entonces, es como cuando tienes una discusión muy fuerte en tu familia. Se dicen cosas y que dices no te cosas piensas. dices cosas luego que hieren, y que luego inclusive te arrepientes de haberlas dicho, porque dices, sí, se me pasó, no era para tanto. Él no se arrepintió. Nunca dijo... Pues yo no sé si se arrepintió, no estuve en su lecho de muerte. pero nunca lo dijo públicamente. Sí, bueno, él nunca hubiese admitido que se había equivocado en nada. Okay. Esa es parte de su singularidad, parte de sus defectos. No, a ver, Porfirio era muy grande, pero acabó mal, lamentablemente. Como en su momento se fue a apoyar a Fox. O sea, es el colmo del extravío político. Y era un hombre tan hábil y tan capaz, y el compañero presidente tan generoso, que lo reincorporó al movimiento. Yo me acuerdo, tú no, eras niño seguramente, o a lo mejor no habías nacido, cabrón. Pero cuando el compañero presidente, no, todavía no era presidente, estamos hablando de 2006, de 2006. 5 años tenía. Sí. Bueno, en los mítines lo volvió a presentar a Porfirio para que hablara. Recibió unas rechiflas brutales.
Pero Porfirio estaba muy hecho, tenía una cachaza para esas cosas y fue remontando y se reincorporó al movimiento. Oye, Noroña, acabas de abrir un tema que a mí me parece muy importante. Tu relación con López Obrador. Muchas personas dicen... Lo quiero mucho y es una relación de compañeros. Dime, acaba. Sí, y el tema es que muchos dicen, ¿por qué Noroña no se mete a Morena cuando inicia? ¿Por qué no me invitó? ¿Por qué no te invitó? ¿No tenías entonces una buena relación o una relación cercana? ¿Qué pasaba ahí? A ver, ¿Qué ves? Yo creo que nosotros hemos tenido una relación de compañeros. Yo lo admiro muchísimo, lo quiero, lo respeto. Y tuvimos diferencias también. Entonces, y el compañero presidente pues, es un hombre también de... ¿Nunca fuiste cercano? No fui su amigo. No fuiste su amigo. Fuiste su Amigo compañero no, de partido. compañero sí. Compañero y compañero cercanísimo. A ver, ahora que sale el compañero presidente a decir yo con Cuba, es un pueblo heroico y tal, yo digo, porque yo pienso lo mismo, y lo venía diciendo. Cuando el compañero presidente sale a decir, lo de Venezuela, el secuestro, él no lo dijo así, pero el secuestro al presidente Maduro y a la diputada Ciela Flores, lo repudio y tal, yo dije, porque pues coincidimos, ¿no? Yo no necesito hablar con el compañero presidente López Obrador para que podamos ir en líneas de acción y de pensamiento similar. Y cuando tenemos diferencias, pues yo las expreso. Y a los liderazgos esas cosas no les gustan mucho, pero yo me quedo. Cuando aprobamos la reforma al Poder Judicial, que ya es marco constitucional, y dijo, qué bien estuvo Noroña. Me dejó anonadado. Es que además ese cabrón lee un montón, la gente no sabe y es hombre de principios y qué viene, Dije, ya. Ya con eso. No es que ya con eso, sino que les tapa la boca a muchos que han intrigado un montón de tiempo para descalificarme. Pero lo que cualquiera tendría que hacer para criticarme, y la tendría difícil, es ver mi línea de acción política y ver si hay congruencia o no. Yo te digo que hay congruencia. Por eso no se meten ahí. Y buscan, es que Andrés Manuel lo quiere, es que ya está distante Claudia, es la compañera presidenta, es que no votó tal cosa, no votó la reforma electoral, pues si no podía votarla, si se acabó en la Cámara de Diputados. Entonces son puras intrigas, usan las mismas maneras, que es lo que yo criticaba de algunas cosas a compañeros del PT, que la derecha usa y que son incorrectas. ¿Yo por qué te lo pregunto? Porque fue este acuerdo de los precandidatos presidenciales. Bueno, tú fuiste al tercer lugar. Sí. Y no eres coordinador. No se cumplió. Bueno, Fíjate, tan hay respeto de ambos. Yo de verdad lo quiero mucho, lo admiro mucho. Es un chingón, es un gigante. Qué genio de la política es el compañero presidente. Yo le hago una crítica durísima, durísima. Es más, yo nunca leo un documento y mi compañera de vida me insistió. Me dijo, léelo, no lo hagas hablado. No lo has hablado porque van a sacar de contexto y leído, no hay manera. Ahí está el documento, es lo que dices y además está el documento, no es que pensaron, que creyeron. Y ¿cuál fue la contestación del compañero presidente? ¿Cuál fue? El silencio. Ninguna. El silencio. No ninguna, el silencio. ¿Qué es el silencio? El que calla otorga. ¿Se aguantaría una cosa de esa naturaleza el compañero presidente si no hubiera respeto y si no hubiese habido razón en ese momento de mi parte? ¿Por qué hice yo eso? Lo digo en el documento, porque esto no debe suceder, porque la palabra se cumple, porque los acuerdos se cumplen, porque no ayuda al movimiento, porque si las reglas son claras, las reglas deben aplicarse, punto. Y ya pasó, pero no debe volver a pasar. No debe volver a pasar. Esa es la única razón de por qué yo lo hago público. No estaba pidiendo nada, no estaba planteando nada, simplemente, y él, pues, como es genio en la política, asumió que el reclamo tenía validez. Imagínate, como es, te hace pedazos con una respuesta, te hace pedazos, es un gigante.
No, ninguno. Lo digo sin ninguna lambisconería, ninguno le llegamos. O sea, la única manera de ese liderazgo cubrir el espacio pues es de manera colectiva. Es el pueblo. Oye, Gerardo, justo estamos hablando del tema en donde pues empezaste en el último lugar de las encuestas, en muchas encuestas, y terminaste en el tercero. No empecé, no acabé en el último. Eso decían, No. Eso decían los cabrones, pero... Eso decían que empezaste, pero que terminaste en el tercer lugar de las... Sin dinero. Hay que recordar que mi propaganda era una cartulina pedorra que además yo no se lo daba a la gente, porque hubo en algún momento que desesperado mi equipo decía, vamos a hacer las cartulinas, se las damos a la gente para que las pongan. No les decía yo, no, la gente la tiene que poner. Ella la debe hacer y la debe poner. Ese es un acto desde el corazón. O sea, para que una gente en la ventana ponga Noroña es pueblo, es porque de veras esa gente te quiere, te está apoyando. No es que le dieron, que sí, póngala, ahí está bien, estoy chingando. Y no había tantos espectaculares. En Iztapalapa, no había ni uno mío. Ni uno. Ni uno. Sí. No, a ver, mi propaganda era esa cartulina pedorra. Sí. En Iztapalapa tú llegabas a alguna casa, la campaña de 2018, tenían que calcomanía del PRI, del PAN, de todos, cabrón, literal. Y yo, no, los apoyamos, que la chinga. Y esas, pues es que dicen, sí, ponla yo. Dice, no me peleo con nadie, sí, ponla ya, cabrón, nuestro pueblo también, ladino como puede ser, ¿no? Cabrón como es. Entonces, una cartulina hecha por ti. Y hubo cosas bellísimas, gente que hacía con mucho esfuerzo, una manta, unos mensajes. Fue muy bonito. ¿Vas a buscar en el 2030? Pues quiero llegar vivo. Acabo de cumplir 66 años. Yo tendré, si sigo vivo, 70. Entonces tengo que llegar vivo y sano. ¿Y entonces? Y entonces ya veremos. Vivo y sano. El reto es vivo y sano. Pero sí podrías decir que es algo que te interesa, ¿no? A cualquier político le interesa ser presidente de México. Justo hace rato me preguntaban y decía, es eso, a ver si dices, sí, no, pues hay cualquiera que le preguntes de modo que te diga, no, yo aspiro a ser regidor de la Cuauhtémoc y no más, pues, o sea, ¿no? Pero si tu salud está bien, tú en el 2030. La salud y la vida, porque si no tengo vida, pues ya vale madre, ¿verdad? Ya no existo y se acabó. Me chupó la bruja y no hay más. Y si llego, pero no sano, sería una irresponsabilidad que busques una responsabilidad tan grande y tu salud esté minada, ¿no? Las presiones en un cargo como ese deben ser inhumanas. Inhumanas. Alguna vez lo dije y se empezaron a burlar. Ay, sí, que su profesión es inhumana. O sea, está muy cabrón. Oye, estamos hablando de tu vida política en general, pues ha estado en el poder legislativo. Sí. Y este tema que a mí me parece muy interesante, porque creo que nace desde el Poder Legislativo, aunque no sea una ley como tal, porque es un estatuto de un partido, es el tema del nepotismo. Y se ha dicho que Morena no va a tener nepotismo en sus candidaturas. El PT y el Verde no han dicho lo mismo. ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, Saúl Monreal? Se tiene el problema. ¿Cuál es el problema? A ver, Morena tiene en sus estatutos no reelección. Y ha habido reelección de sus políticos y políticas por la sencilla razón de que la Constitución está por encima del estatuto. Entonces, yo en el caso, por ejemplo, de Monreal, yo he comentado de Saúl, pues tiene derecho y la Constitución no se lo prohíbe. Entonces, si él ha dicho que lo va a litigar, si lo litiga, le tendrían que dar la razón. Ahora, yo creo, ahí sí es una paradoja para que veas. A ver. No, la paradoja es que su hermano no lo quiere, David. Claro, sí. El gobernador no quiere que sea el candidato. Pero es cierto que la gente no está de acuerdo en esa práctica y que efectivamente pues o sea, pues como que tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, gente cercana a ti, te suceda, pues no es, digamos que es, por decirlo suave, discutible. Okay. Y como le ha dicho la compañera presidenta, es joven. Ajá. Ahora, no es menos cierto que hay veces que no es un problema de edad, sino que se te da una coyuntura
y se te pasa y puede que ya no se te vuelva a dar, por más que tengas edad todavía para llegar a alguna responsabilidad. No sé cómo lo va a resolver Morena. La dirigente Luisa María Alcalde dijo que no lo va a meter. Sería congruente con el estatuto de Morena, pero es impugnable, ya lo dije, ¿no? Okay. ¿Tú qué opinas de la dirigencia de Morena, el tema que están haciendo todas estas renovaciones, el tema de antinepotismo? ¿Cómo? No, a ver, es correcto. ¿Es correcto? Claro, hombre, a ver, es una demanda popular, pero además es correcto. O sea, a ver, un montón de alcaldes y alcaldesas. Bueno, cuando digo un montón, por eso no hice nada. Hay alcaldes y alcaldesas que dejaban a su mujer, a su hermana, a su familias amante, históricas. o la mujer al amante, No, bueno, pues eso son casi casgos que se van creando, familiares, que la gente no está de acuerdo en eso. Mira, desde la época, yo fui diputado en 2009, el que era cacique de Iztapalapa del PRD, René Arce, primero él fue delegado, luego fue un hermano de él, luego un hombre cercano a él, muy cercano, y luego iba su mujer, que perdió con Clara Brugada, que fue la primera vez que fue delegada. Entonces, esos casi casgos, o sea, estoy hablando de 2009, que ya llevaba pues, mínimo 6 años más atrás. Eso se ha venido reproduciendo en el país, en muchos lugares, y la gente, por supuesto, que lo rechaza. Y es correcto que sea considerado un nepotismo porque no era considerado un nepotismo. Porque va a entrar en vigor hasta el 2030. Claro. Y por eso en 2027 tú puedes reclamar, si tú fueras hermano de algún alcalde. Sí, es la oportunidad de la hora o nunca, es la coyuntura de la que hablas. Esta es la última, ¿no? Esta es la última. Ahora, entonces, bueno, pues por Morena no voy, pero puedes ir por el PT o puedes ir por el Verde. Tenemos un problema en San Luis, donde ahí gobierna el Verde, y Ruth González, creo que es el apellido, compañera senadora, es la que encabeza las encuestas y es la esposa del gobernador. Caería en este supuesto, pues Morena no la apoyaría, pero el Verde sí está en la disposición de apoyar. Entonces ahí tenemos este problema. Ahí se ve la ruptura. Félix Salgado en Guerrero. También es una situación singularísima, porque a él le han hecho, lo han dejado fuera, le han hecho 2 fraudes electorales, y la vez que iba a ser gobernador, ahora que entró su hija, pues fue una canallada lo que le hicieron. Entonces yo creo que, pero es la regla, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eso lo decidirá la dirección de Morena. Reitero, en el caso de Saúl Monreal ya dijo que no lo va a meter en la encuesta. Totalmente. Oye, Gerardo, se nos está yendo el tiempo. Sí, todavía tenemos unos minutitos. Y yo quiero hacerte 2 preguntas puntuales. Y es, primero, ¿qué es lo que ves tú en la relación México-Estados Unidos? Ha sido siempre muy difícil. ¿Y actualmente? Actualmente, pero de lo más difícil que nos ha tocado vivir. A ver, ¿Hay riesgo latente de una intervención en México? Absolutamente. Okay. Absolutamente. O sea, decir otra cosa sería una irresponsabilidad. A ver, hay quien descalifica al presidente Trump como si... No, es un plan. Me pasaron hace poco un documento que se llama el Plan Nacional de Seguridad, sí, claro, noviembre de 2025, donde dice que va a hacer lo que está haciendo. Y dice, para nosotros la seguridad nacional es energéticos. Entonces toma las reservas petroleras de Venezuela, que son las más importantes del mundo, está yendo sobre las de Irán, que son las terceras más importantes, acaba de volver a amenazar lo de Groenlandia, con el pretexto de que no le ayudan en el estrecho de Hormuz, porque en realidad quiere minerales, tierras raras que hay ahí en Groenlandia. A Colombia lo trae en la lista también. Ya dijeron que están haciendo una investigación, que Gustavo Petro vinculado al narco, por favor. Es una canallada. El cártel de los soles con Nicolás Maduro. Que no existe. Ya reconocieron que no existe. Sí. Entonces, en México es el petróleo del Golfo de México. Por eso quiso cambiarle a Golfo de América. Okay. Porque ahí están reservas petroleras muy importantes. Entonces es el pretexto del narco. Porque, a ver, es el principal consumidor de droga del mundo. ¿Qué ha hecho en ese tema Estados Unidos en lo que a ellos les corresponde? ¿Ha bajado el consumo? No. ¿Lo trata como un problema de salud pública? No. ¿Está persiguiendo a los grupos que venden droga en las calles de Estados Unidos? No.
estas persecuciones brutales que tienen contra los migrantes. ¿Cuándo hemos visto que persigan a un grupo del narco que vende droga en Estados Unidos? En su jurisdicción, en su territorio, ahora sí que en sus narices. Y la culpa es de México. Y allá no mueven un dedo. ¿Y cuándo ha parado el tráfico ilegal de armas que arman a esos grupos que ellos dicen que quieren combatir, y el 80% son armas estadounidenses que proceden y pasan por la frontera de Estados Unidos, el otro 20% son armas israelíes? Entonces es una posición profundamente hipócrita. Entonces, el riesgo, claro que está, se la tiene que pensar mucho, porque el pueblo de México está en un nivel de politización muy fuerte. O sea, cuando yo digo en los mítines en México, manda el pueblo de México y nadie más, no estoy haciendo retórica, es verdad. El pueblo está politizado, está consciente, está unido, está respaldando a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha estado muy firme y estará muy firme en esa materia. Seguirá muy firme y tiene todo nuestro apoyo. Pero el riesgo está. ¿Y si llegara a pasar? No, ¿para qué especulamos con eso? ¿Qué toca hacer entonces? Pues rechazar eso. Rechazar eso. Pero, por ejemplo, hay quien dice, es que hay que armarnos militarmente. A ver, Irán, exacto, sí, es la potencia militar más poderosa del mundo. O sea, está al lado, eso, sí. ¿cómo paras eso? O sea, eso. Sí. No, tenemos una historia que ya nos ha enseñado sobre eso. Nosotros tuvimos 2 graves intervenciones militares. La de Estados Unidos, 1846-48, que nos arrebató 60% del territorio, y la intervención francesa, que impuso a Maximiliano por más de 2 años y medio. Ambos con potencias militares poderosísimas. En el caso de Francia, la más poderosa del mundo en ese momento. No derrotamos a la Estados Unidos. ¿Cómo pudimos haber derrotado? Melchor Ocampo proponía cómo derrotar a Estados Unidos, que fue como derrotamos a Francia. ¿Cómo? Resistiendo. Y fue una derrota política, no una derrota militar. El ejército francés tuvo que irse, porque no podía estar eternamente. Y tuvo que irse. Eso fue lo que sucedió. No hay otra. No hay otra. Sería, a ver, yo no creo, cuando digo puede pasar, pues sí puede pasar. ¿Es fácil que suceda? No es fácil. No es fácil. Son demasiados intereses económicos que el propio Estados Unidos tiene aquí. Está negociándose el Tratado de Libre Comercio en este momento. No es fácil. Oye, Gerardo, últimamente yo he visto que a ti te señalan mucho en el tema de defender a Cuba y a Venezuela. A Venezuela, Irán, a Palestina y a México. Y a México. Y entonces lo que dicen muchas veces es que Gerardo Fernández Noroña defiende gobiernos dictatoriales. ¿Qué le respondes? Pues que me digan que Palestina tiene un gobierno dictatorial. Si ni gobierno tiene, no le han permitido conformarse en Estado Cuba, nacional. Venezuela. Por eso, Palestina tiene un gobierno dictatorial. Pues ni gobierno tiene. Los están masacrando. Sí. Cuba es el colmo de la ignorancia. ¿Cuánto tiempo lleva sin recibir una gota de petróleo? Parece que hay alguna gente que le cuesta mucho trabajo pensar qué pasa si no tienes petróleo. ¿Qué pasa? Pues imagínate, no puedes mover no hay transporte, no transportes comida, no hay electricidad, los hospitales, las niñas, los niños, las escuelas, la recolección de basura. O sea, pues es como si no te corriera la sangre por las venas. O sea, es matarte. Sí. 13 millones de cubanos están sometidos a eso y a un bloqueo económico desde hace 65 años. Si ese gobierno fuera repudiado por el pueblo de Cuba, ¿no les parece que ya habría caído? Con semejante presión. No el pueblo cubano hubiera dicho, ya, esta es la nuestra, vámonos, se van, porque esto es inaguantable. El pueblo cubano entonces está a favor del pueblo cubano, gobierno como lo actual. Dijo el compañero presidente López Obrador, debería ser considerado patrimonio de la humanidad. Ha sido de una heroicidad impresionante, porque no conocen que hubo una revolución armada ahí, contra un pueblo que era mayoritariamente analfabeta, con trato racista, era el burdel de Estados Unidos, y se mejoraron las condiciones de salud, de vivienda, de educación, de vida de la gente. Y a pesar de ser una isla y de un pueblo, de una isla pobre, han tenido un nivel de desarrollo impresionante, más que cualquier país del continente en materia de educación y de salud. Pues profundamente ignorantes es lo que son.
Pero además, que me digan qué país que haya intervenido militarmente Estados Unidos está mejor. Ha llegado la democracia. A ver, díganme dónde. ¿Desde cuándo acá salva? Les decían en las redes, uy, qué afortunados son Estados Unidos, que cada país que intervienen se encuentran petróleo. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Entonces, Irán estaba negociando con ellos. Ya habían cedido un montón de cosas y suácatelas. A ver, ¿qué salvación? Es que no doy crédito que se nieguen a reconocer la monstruosidad de que mató el primer día 165 niñas. El primer día. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? Lo dice el New York Times. O sea, era obvio, pero ya lo dice el New York Times, lo dice CNN, lo dice la BBC de Londres. ¿Qué dicen a eso? ¿Qué dicen a eso? ¿Que van a salvar a las mujeres y al pueblo de Irán matándose 165 niñas? ¿Qué dicen a que Israel está bombardeando en este momento Líbano y destruyendo Beirut, su capital, y que ya dijo que va a agarrar una parte de ese territorio? Pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿defiendes? Líbano es un gobierno dictatorial. Es monstruoso lo que estamos viendo. La República Bolivariana de Venezuela, sí era un dictador terrible. Sí, ¿y entonces por qué sigue gobernando la Revolución Bolivariana? ¿Por qué sigue gobernando? Si no la quieren. Por la sencilla razón de que dijo que es el petróleo, ahí está. Se ha llevado 80 millones de barriles de petróleo y no les ha dado ni un centavo. Ni un centavo. Y ese dinero no ingresó a la tesorería de Estados Unidos. Pues que tenga ojos para ver, que vea. Okay. Pero además es como que si tú dices, pues va a caer una bomba atómica en África. Pues a mí me vale madre, porque es África. Está bien lejos. Está lejísimos. Primero eso va a afectar todo el equilibrio de la tierra, ¿no? De la naturaleza y de todo, ¿no? De entrada. Y segundo, ¿quién te dice que si hoy se lo hacen al vecino, mañana no te lo van a hacer a ti? Y que cuando tú quieras alzar la voz porque te toca a ti y les digas a los demás, oigan, te van a decir, pues si tú te hiciste pendejo cuando estaban madreando a aquel. Y todo el mundo sigue pensando que no le va a tocar hasta que le toca. Lo he dicho y lo reitero aquí. Cuando el presidente Maduro, cuando llegué yo a presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, me habló, él buscaba un acercamiento con la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, con la compañera presidenta. Y me dijo, Gerardo, si no nos unimos, nos van a cocinar uno por uno. Eso es lo que está pasando. O sea, si tú crees que puedes salvar las cosas de uno a uno. Bueno, lo dijo McCartney, el primer ministro de Canadá. Si creemos que en una relación bilateral vamos a salvar una potencia media frente a estos monstruos, eso no es posible. Lo dijo en el discurso que hizo en Davos. Claro. No lo estoy diciendo yo, para que no digan, el pinche Noroña está perdido. Sí, totalmente. Oye, Gerardo, se nos está yendo el tiempo. Yo tengo dos preguntas. Una que, de verdad, que cuando yo le dije a la audiencia, hay que entender que pues, mi audiencia está de todo, sí, no pasa entre nada. los 18 y 29, y entonces hay un tema que es en TikTok furor, ¿no? A ver, ¿cuál? ¿Qué piensas de Lili Téllez? No pienso nada. ¿No piensas nada? Pues no, o sea... Es una compañera en el Senado y ya. Sí, lo que te dice... Su problema. Su problema. Estaba leyendo de Buda. Ya lo había yo oído, pero lo acabo de leer. Que llega un tipo, está Buda, ¿no? Ya es Buda, ya es él, ¿no? Gran referente religioso y además hace, ¿cómo se llama? Meditación. Y está ahí dando alguna charla y llega un tipo y lo empieza a insultar horrible a Buda. Para que se entienda, es como si llegaran a insultar a Jesucristo, así es un creativo, así con lo que me dicen a mí que se lo dijeron, o sea, a la deidad que cada quien cree. Y entonces Buda le dice, tranquilo Buda, le dice al tipo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien da un regalo a otra persona y la persona no la acepta? Y dice... pues la persona se queda con el regalo. Exacto, no acepto tus insultos, le dice Buda. Ok, no aceptas los insultos de Lili Téllez entonces. No, ella se los lleva. Ok.
O sea, para cerrar, Gerardo. se dice fácil, porque cuando se están dando patadas en las espinillas, pues, porque luego te dicen, no, es que eres muy explosivo, necesitas relajarte. Digo, yo te voy a dar unas patadas en el ombligo, cabrón, y luego te voy a decir, estás muy explosivo. Bueno, con calma. Alito Moreno acaba de publicar que va a defender México y publica una foto en donde... Es un cobarde, porque él con 5 pandilleros disfrazados de legisladores fueron a golpearme. Uh-huh. Y por supuesto que yo tenía ganas de responderle, que era lo que era una provocación. Uh-huh. Es que se olvida, ese cabrón de Emiliano tiene, que además se lo madrearon, pero además tiene una toma genial, panorámica, donde se ve cómo viene y cómo van por los 2 lados los legisladores para cerrarme el camino. Yo era presidente del permanente y presidente de la Cámara de Senadores. Y estamos contando el himno y me está jalando el brazo. Yo, espérate, cabrón. Y cuando volteo, pues él ya sabe que yo le voy a decir, no me toques, porque había pasado una vez. Y entonces es cuando me agrede, ¿no? Ahí me ayudó, me sacó Dolores Padierna, que se portó muy valiente, y compañeros que luego fueron ahí. Todavía Mancilla es el que me alcanzó a dar un golpe en la cabeza aquí en la coronilla, que sigue de presidente de la Comisión de Jóvenes, imagínate. Entonces, yo nada más le digo a Alejandro Moreno Cárdenas que por ese video que hoy está difundiendo fue expulsado el PRI de la Internacional Socialista, porque demuestra que no tiene ética. Le digo la Internacional Socialista porque el presidente nacional de un partido político que fue por casi 100 años quien mandó, como le dio la gana a México, hoy su dirigente nacional presume que como pandillero va a golpear al presidente de la Cámara de Senadores con 6. O sea, defender... Anda con 10 hombres armados, con armas largas y 2 camionetas Suburban blindadas. Es más, no lo había dicho, pero lo voy a decir. A ver. El otro día fui a hablar ahí con Manuel Velasco y ahí pasó a un lado. Yo, por supuesto, que como si fuera transparente, no me dijo nada, ni tenía por qué decirme nada. O sea... Solo es espectáculo. Pues no es que sea espectáculo, él está en su línea política de provocación, de injuria a la compañera presidenta. Les recuerdo que el día que un tipo agredió sexualmente a la compañera presidenta cuando iba caminando de Palacio Nacional a la SEP, hay gente que piensa que agresión sexual es violación. Si alguien te toca en contra de tu voluntad es una agresión sexual, sobre todo a una mujer. Y un tipo la agarró y la besó en el cuello, ¿te acuerdas? Eso es una agresión sexual. El tipo dijo que la compañera presidenta lo había armado. Es un ruin, es un tipejo. Pide la intervención militar de Estados Unidos en México. Dice que se juega la vida farsante. No se juegan ni las cejas. O sea, es un farsante. Le recomiendo que vaya con el que trata a Justin Trudeau. Tiene mejor mano. Entonces... Le mandamos el mensaje. ¿No? Gerardo, quiero cerrar con un tema, se nos está acabando el tiempo. Ya se acabó. Ya se acabó y el tema es, el pobre es pobre porque quiere. Es una pregunta que hemos hecho en este podcast a todos los entrevistados porque siempre se da una perspectiva única y que me parece que ayuda a, cuando se publica en redes, desmitificar el tema. Voy a decir algo que no he dicho nunca. Por favor. Yo creo que una de las cosas que les da rabia es que ellos hacen ese discurso del pobre es pobre porque quiere. Uh-huh. Y entonces yo ser un ejemplo de su discurso. Porque yo siendo pobre e hijo del pueblo, fuiste presidente me he abierto el camino. Sí. Y entonces ellos deberían celebrar que eso es así. Y justo me atacan con una ferocidad enorme porque dicen eso de dientes para afuera porque saben que los hijos y las hijas del pueblo tienen cerrados los caminos. Y saben que mi ejemplo sí es un ejemplo de que la gente puede abrirse camino, siempre que no es una cosa individual, siempre que esté en la lucha, en el compromiso, es un asunto colectivo. Claro. Entonces, no, los pobres tienen cerrados todos los caminos. Pues imagínate que naces allá en algún pueblo rural, alejado de todo, de las escuelas, es la posibilidad que te llegue un libro. Yo les digo, lean. Y un niño me podría decir, sí, cabrón, que me llegue un libro. Aparte de los de texto, que me llegue uno. Claro. Uno. Tú vas, a ver, acabo de ir a Ciudad Juárez.
O sea, librerías difícil encontrar. La de la universidad estaba cerrada el sábado a las 3 de la tarde y fui a otra librería que había en una plaza comercial. No hay Gandhi, que es la que más ha abierto en lugares, pues no está ahí en Ciudad Juárez. ¡Ciudad Juárez! No encuentras librerías, las bibliotecas están ahí languideciendo, hace mucho que no les llevan libros. Una biblioteca hermosísima que está en Pátzcuaro, en lo que era una iglesia, la Gertrudis Bocanegra, que tiene un mural, no me acuerdo quién, maravilloso. Está ahí, tenían una enciclopedia, yo creo que ni sabían cuánto valía, pero vale como 30,000 pesos. Una enciclopedia, una de historia de México del siglo XIX en varios tomos, que me dicen que no es tan buena, pero vale eso, 25,000 pesos. Ahí la tenían todo madreada, todo languideciendo. Pues imagínate, cines. Casi la gente ya casi, o sea, el cine ha ido con todas estas herramientas que hay, pero el cine, yo soy del cine, el café con cafeína, el libro en el papel y el sexo presencial. Entonces, la gente no tiene acceso a ir al cine, no. Ir a una preparatoria, a la universidad, muy difícil, están cerrados y vamos abriendo los caminos para los hijos y las hijas del pueblo. Entonces, no, el pobre es pobre porque se le cerraron todas las posibilidades, ¿no? Y eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que lograr lo que sea Ricardo Flores Magón. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y eso quiere decir que nadie sufra por carencias económicas y que una vez resuelto eso, pues cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. ¿Cuántos compañeros tuyos en la UAM dejaron la carrera porque se les dificultaba? No por la cabeza. Llegamos sino, la mitad de la mitad. Claro. De los claro, que empezamos. y no porque la cabeza no les diera. Empezamos poquitos. Y no porque la cabeza no les diera, sino que tienen que entrar a trabajar, se les va complicando. Muy difícil, muy difícil. Los libros que había que comprar, no, pues las fotocopias, no, pues no, muy difícil. Totalmente. Muy difícil. Y eso que la UAM, larga vida a la Universidad Autónoma Metropolitana. 2.50 o 5 pesos, ya se me olvidó, costaba el desayuno, la comida cuesta 2.50, el desayuno cuesta 12.50. Ya lo subieron. Sí, ya lo subieron. El desayuno es más caro que la comida. Valía 2.50. Sí, valía 2.50, es que me está recordando. Sí, hombre, la gente que no tiene casa. No hemos llegado a los más pobres. Decimos que primero a los pobres. No hemos llegado a los que están en situación de calle, jóvenes. ¿Qué le hace falta? Mujeres y hombres. Hay que ver cómo resolver ese tema. Niños, niñas en situación de calle. Andan de hipócritas. Acaban de aprobar en el Congreso de Aguascalientes el Día del Niño por Nacer. Pues no hay niños por nacer. O sea, es el feto. Los niños son bebés hasta que nacen, pero ya están ahí y están en la esquina limpiando parabrisas y les vale madre. Los ignoran. No solo los ignora, los repudian. Sácate, no ensucies mi carro, hazte para allá, mugroso. Hipócritas. ¿Hay algo que te hayan preguntado? Más bien, ¿hay algo que no te hayan preguntado pero que te gustaría contar? No. ¿No? Todo lo que quieres contar te lo preguntan. No necesariamente, pero tampoco soy oficioso conmigo mismo. Yo creo que en general hemos hablado de lo fundamental, la unidad del movimiento, unidad, pues, superar sectarismo, unidad de Morena, unidad del PT, unidad del Verde. Vienen de todos lados, sí, y eso nos ha hecho llegar a donde estamos. Queremos que sea de izquierda en su movimiento, pues empujemos hacia allá. ¿Y el agua bendita es químicamente pura? Exacto. Y el poder está en la gente todavía no se da cuenta de eso, se da cuenta electoralmente, sabe que tiene mucho poder electoralmente, ya lo sabe, que ahí decide su presente, su futuro, en buena parte, pero el poder está en la gente, debemos construir sindicatos, asociaciones campesinas, de jóvenes, de mujeres, de estudiantes, de profesionistas, de todo tipo, de la diversidad, de todo tipo, democráticas. Eso nos va a ayudar mucho a impulsar el proceso de transformación. Perfecto. Senador Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias por estar aquí, por venir a Voces. Ojalá tengamos una siguiente edición pronto. Mi nombre es Alejandro Helguera. Gerardo Fernández Noroña, de apodo senador. Y esto fue un capítulo de Voces. Nos vemos pronto.